Él es sociólogo, analista internacional y un amigo de la casa. Su nombre es Walter Formendo y está del otro lado de la línea. Walter, buenos días. Dante te saluda. ¿Cómo te va, Dante? ¿Qué andás? Muy bien aquí. Te había hecho la presentación y contaba que era un momento, me parecía especial para charlar con vos, para ver un poquito más allá de las noticias del día a día, especialmente en lo que respecta al conflicto con Ucrania. Más allá de eso, igual, Walter, te pregunto, ¿en qué situación está hoy el conflicto allí en Ucrania? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, en Ucrania el conflicto está en un momento donde, este, por un lado, la OTAN tiene que evaluar de la decisión de escalar, es decir, de ir más allá, Ujú. de poner en el terreno una mayor envergadura de capacidades militares. Rusia reaccionó llamando por un lado a la ampliación de la capacidad de convocatoria de reservistas y incorporó los territorios a Rusia, es decir, esa fue la consulta. Sí. Entonces creo que podríamos sintetizarlo en eso, del despliegue de la guerra. Rusia amplió el reconocimiento de territorio como territorios de Rusia Ujú. y a partir de ahí involucró un mayor número digamos, de soldados movilizados, y la OTAN está tratando de escalar en el conflicto, es decir, llevarlo a un punto de mayor confrontación, involucrar un número mayor de mercenarios, está tratando de involucrar un mayor número de soldados de Fuerzas Armadas en términos formales, pero en realidad la realidad es que cada vez más involucra la estructura de mercenarios que desarrolló desde el 2001 en adelante en todo el mundo, y esa es la realidad. Rusia, con la reunión de Samarcanda y distintas reuniones con un respaldo internacional muy fortalecido, y la OTAN con los problemas que tiene dentro de Europa, particularmente con Alemania, Francia, Italia, que están cada vez como las divisiones al interior de esos países empiezan a ser fuertes, las movilizaciones empiezan a ser fuertes porque son la Unión Europea continental supone que los grandes perdedores hasta ahora son ellos. Claro, eso te iba a preguntar, Walter, a propósito, digo, la crisis del gas en Europa que acaeció después de este conflicto, digo, ¿es algo que Europa no previó o en todo caso, quizás desde un punto de vista más conspiranoico, te diría, es parte de la búsqueda de legitimación para acciones posteriores? No, bueno, vos sabés que los distintos analistas del tema, este, están aquellos que ven solamente que esto es un ataque a Rusia, y con el ataque a Rusia a la Organización de Cooperación de Shanghái y el proyecto estratégico multipolar de BRICS, y Ujú. los otros, dentro de los que me incluyo, yo considero que aquí hay un doble objetivo, que es, por un lado, Rusia, India, China, es decir, los BRICS, que es un objetivo realmente complejo para la OTAN, es decir, complejo porque es difícil de que gane rápidamente, e incluso es difícil que gane. Por lo tanto, el segundo gran objetivo que tiene la OTAN es disciplinar a Alemania, Francia e Italia, y que tienen su principal mercado económico en China y en Rusia, y tratar de que Alemania, Francia e Italia de alguna manera subordinarlos, de modo que Mm. sus principales mercados económicos tengan que ver y estén subordinados a Estados Unidos, ¿viste? Ahora, Walter, hay
Creo que en parte lo sugerís recién en la respuesta, pero digo, hay algunos que plantean, incluso te diría, bueno, analistas hasta de la propia Rusia, pero también de Occidente, si querés, que plantean que este conflicto no se están disputando territorios, sino que en realidad es una suerte de guerra civilizacional. ¿Estás de acuerdo con ello? Y si es así, entonces la pregunta sería, ¿qué tipo de guerra civilizacional se está jugando ahí? ¿Qué es lo que se está jugando ahí? Bueno, yo coincido que esta es una guerra, digamos, civilizacional porque eh, lo que está emergiendo y consolidándose claramente desde el 2010 en adelante es un proyecto multipolar, de universalismo, de naciones y pueblos, con una economía que como mínimo tiene al Estado como un actor principal en el sentido que es el gran organizador de las industrias estratégicas y la economía estratégica, y a partir de ahí todo un mundo de empresas privadas que guardan relación con esas empresas estatales estratégicas, y desde ese lugar enfrentado al proyecto de Davos, centrado particularmente en las grandes bancas financieras globales, y a partir de esas grandes bancas financieras globales subordinar el mundo de las economías y las empresas, desdibujando cada vez más el rol de las naciones y las regiones. En este Ujú. sentido, lo que estamos observando que el motor principal que mueve la economía mundial hoy es ese mundo de economías que guardan relación con lo multipolar, con ese multipolarismo, donde le da un lugar muy importante a las naciones, a las regiones, y el principal motor económico es ese multipolarismo que tiene su principal motor en China, pero no es solo China, y luego de que en la última etapa del gobierno de Trump derogara el estatus administrativo especial de la City financiera de Hong Kong, allá por el 2021, incluso esto le permitió al gobierno nacional de China tomar el control de Hong Kong, de toda la parte, digamos, de esa zona de la China que fue británica desde 1860 hasta el 2021. Sí. Entonces, yo creo que ese momento, el 2021, donde Trump, golpeando sobre los intereses financieros globales, deroga el estatus administrativo especial, debilitó de manera estratégica y medular a el proyecto global centrado en Davos y en el Foro Económico Mundial. Ahora, vuelta, bueno, en función de esto que vos acabas de decir y lo que mencionabas en la respuesta anterior de, bueno, un intento de la OTAN de disciplinar a determinados países europeos, la pregunta sería específicamente, bueno, ¿en qué se beneficiaría Estados Unidos de este conflicto? Bueno, eh, estos grandes grupos empresarios financieros de Davos, que son los Estados Unidos principalmente, que tienen punto de apoyo en la City financiera de Nueva York y en la de San Francisco, y, y dominan el Partido Demócrata, están tratando de avanzar tomando control y asegurando el control de, por ejemplo, Alemania, Francia, Italia y la Unión Europea continental post-Brexit, Ujú. porque para hacerse fuerte desde algún lugar, para confrontar y sostener la confrontación con el proyecto multipolar de China, Rusia, la India, ahora Turquía, Irán, ¿no? Que tiene la iniciativa en este momento, pero cuando el proyecto globalista unipolar hace esta movida, profundiza la crisis al interior de Estados Unidos, una crisis contra el Partido Republicano, contra ese Partido Republicano
que tiene una base de poder muy fuerte en Texas, una base de poder muy importante en Estados Unidos, y eso profundiza la crisis, profundiza la confrontación al interior de Estados Unidos, y eso va tomando forma cada vez más de guerra civil, ¿no? Y esto se está viendo en este momento preelectoral de las elecciones intermedias de Estados Unidos, pero lo mismo está sucediendo dentro de Gran Bretaña. Entonces, nosotros normalmente en el debate y la información vemos el enfrentamiento de la OTAN contra Rusia, contra China, contra la India, contra Mongolia, contra Turquía, por ejemplo, que es lo que los mayor número de artículos trabaja, pero no vemos la confrontación que la OTAN tiene por disciplinar y subordinar a Alemania, disciplinar y subordinar a Francia, disciplinar y subordinar a Italia y a España, ¿no? Recordemos que le derogó la venta de los 5 submarinos que desarrolló Francia para venderle a Australia. Ya estaba todo contratado y todo avanzado, con el solo hecho de dejar afuera a Francia en esa jugada, y particularmente hacerle perder ese negocio importantísimo, porque los 5 submarinos estaban muy avanzados en su desarrollo. Y a propósito de Walter, aprovecho y te pregunto, ¿las elecciones en Italia de mañana pueden alterar ese panorama, tomando en cuenta que es probable que gane la derecha? Bueno, es muy probable que gane ese espacio político que tiene a Berlusconi como un gran actor, ¿no? Sí. Si bien la candidata, no me acuerdo ahora el nombre, la candidata número 1 es otra, pero ahí hay un personaje clave que es Berlusconi. Eso que está sucediendo en Italia, está sucediendo en el resto de la Unión Europea continental. Es decir, no es el único país de la Unión Europea que está teniendo este proceso donde la realidad cotidiana hace que los votantes empiezan a elegir opciones político-electorales que como mínimo plantean tomar distancia de la OTAN, y como máximo están planteando ser parte de la nueva economía que tiene su principal motor en China, en la India, principal motor del cual ellos ya son parte, porque vos sabés que la gran Alemania, es decir, toda esa Unión Europea donde el principal motor es la Alemania, que se fortaleció entre el 91 y el 99, esa Alemania vende la mayor proporción de sus productos a China y compra sus materias primas energéticas y de alimentación y minerales estratégicos de Rusia. Por lo tanto, tiene una economía muy articulada con la Unión Económica Euroasiática y con China. Esa realidad económica europea es la que se expresa ahora con un apoyo cada vez más importante a esa derecha electoral según los viejos cánones con los cuales tipificamos a los partidos políticos, pero en Europa estos partidos de derecha, con Berlusconi ahí como un personaje histórico que todo el mundo debe recordar, lo que están apostando es a seguir siendo parte y profundizar el universo de negocios que ellos ya tienen con Rusia, con China, con la India, con Turquía, con Irán, ¿no? Vos sabés que la Unión Europea es el principal socio de Irán y toda esa parte de la Europa del Este. Sí. Sí, sí. Ahora, digo esto para salir de la cuestión de derechas e izquierdas, porque me parece que nosotros tenemos llenado esos casilleros con viejas realidades, y la realidad hoy es nueva, y lo cierto es que el electorado europeo está eligiendo una opción que tiene que ver con
seguir manteniendo su propia economía, sus empleos vivos, es decir, activos. Y para Ujú. ello elige... A ver, ahí se nos perdió la comunicación, por lo menos yo lo perdí a Walter. Ahora vamos a tratar de recuperarlo. En la realidad iba a ser la última pregunta acerca de cómo él imaginaba que iba, que iba a venir, no, cómo iban a ser las próximas, digamos, ni diría las próximas semanas, porque eso tiene que ver con el conflicto en sí, pero en realidad cómo se iba a imaginar el mundo de aquí en más. Ahora Pablo está intentando recuperarlo y si lo tenemos le hago esa última pregunta, porque, claro, si por un lado él está mostrando algo que por lo menos yo no lo había pensado, que es este juego a su vez al interior de la OTAN, pero digo que vamos a imaginar o podemos imaginar o sea, Rusia ya completamente ahí, desvinculada de Europa, o sea, sin estas conexiones que uno ve a través del gas, pero que evidentemente digo, son mucho más importantes, como mencionaba recién Walter, esta conexión entre Europa y el sector de lo que podemos llamar euroasiático. Eh, sí, ahí hay una duda que por lo menos aparece, porque en general, claro, uno, digamos, de su propia ignorancia, a Rusia lo ve como algo alejado, como si fuera justamente, vamos a decir así, el otro continente, ¿sí? Pero las conexiones con Europa eran muy claras. ¿Y qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a venir ahora, digamos, posguerra o más allá de si esta guerra se transforma en una especie de guerra crónica, ¿sí? Esa es como me parece la duda, a ver, que yo tengo y que quería preguntársela a Walter. Bueno, ahí tenemos un problema de comunicación, bueno, lo vamos a dejar acá, igual era justamente la última que quería hacerle. Bueno, le mando un abrazo, si es que nos está escuchando. Nosotros ahora, entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a escuchar una nueva canción de David Lebón, hacemos un breve corte y luego nos metemos de lleno ya en la sección de literatura.